La mayoría de los seres humanos busca vivir con gozo, con paz, con armonía en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus relaciones con las demás personas. Y muchos de nosotros también buscamos tener eso en una relación personal con Dios. Y queremos crecer en Dios. Y hay una cosa que nos va a ayudar para conseguirlo, para lograr ese objetivo. Y este es el arrepentimiento genuino, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento se divide en dos. Uno es el arrepentimiento inicial que tenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de la pena o la paga por el pecado que es la muerte y el infierno. Pero el otro tipo de arrepentimiento es un arrepentimiento diario, un arrepentimiento continuo que debemos de estar experimentando. Este arrepentimiento diario o continuo lo podemos dividir en dos fases. Ilustrémoslo con un árbol. El árbol tiene una parte visible donde tiene frutos. Y esos frutos pueden representar tus hechos pecaminosos. Las malas intenciones que tienes para con alguien, las malas respuestas que diste, el orgullo, la soberbia, la ingratitud, malas acciones. Entonces, tú puedes venir y arrepentirte de esos frutos. Y vienes y los cortas. Pero ¿qué pasa? Ese árbol después va a seguir dando frutos. Entonces necesitas atender algo, que es la raíz del fruto. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 3, versículos 8, nos dice así: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segur o el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí la palabra de Dios nos insta a que pongamos el hacha en la raíz del árbol. Si tú quieres acabar con un árbol completamente, necesitas cortarlo desde raíz. Y el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, requiere que atiendas la raíz, que son el origen, la causa, el deseo por pecar, y que atiendas los frutos, que son las acciones que tú y yo cometemos diariamente. Entonces, ¿cuáles son esas raíces o cuál es esa raíz? El Señor Jesucristo nos lo explica en Marcos capítulo 7, a partir del versículo 21 al 23, donde nos dice: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades son la raíz que está alimentando este árbol que produce hechos pecaminosos u omisiones, cosas que deberías de haber hecho, pero decidiste no hacerlas y dañaste a alguien. El pecado y estas acciones se vuelven muy engañosas. Son como un cazador que va tendiendo trampas a lo largo del camino para esperar a su presa. Y cuando viene su presa acercándose y pone la pata o se posa en esa trampa, la trampa se cierra y entonces queda atrapado y no puede zafarse. ¿Cuáles son esas trampas que nos pone el pecado? Esas trampas son los sentimientos de soledad, de angustia, de insatisfacción, de un deseo por obtener una satisfacción aunque no sea legítima. ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes queda un vacío dentro de tu corazón. Entonces quiere volver a empujarte el pecado a que vuelvas a seguir cometiendo las mismas cosas. El problema es que si tú cedes a ello, es como caer en arenas movedizas. ¿Por qué? Porque cedes un poco y te sigues moviendo en ello y vuelves a moverte, entonces empiezas a hundirte y a hundirte y a hundirte y quedas muy atrapado. Esta puede ejemplificar el tipo de hábito que tenemos. Por ejemplo, el hábito de hablar mal de los demás, el criticar a otras personas u otro tipo de pecados como el adulterio o la fornicación,
que mientras más las personas lo van practicando, más se van hundiendo en él. Entonces, después de que tú te has arrepentido, ¿qué es lo que necesitas hacer? Desarrollar nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos se vuelven como una pequeña semilla que tú siembras y empieza a echar sus raíces y empieza a crecer. Por ejemplo, en lugar de estar hablando de los demás, empiezas a desarrollar hábitos de cómo puedo mejorar en mi casa, la ventilación, la decoración, cómo puedo desarrollar mejores hábitos de estudio, cómo podemos pasar mejor un domingo, en lugar de estar hablando de cómo las otras personas pasan su fin de semana, cómo las otras personas se visten. Toda persona que necesitamos desarrollar nuevos hábitos. El desarrollar esos nuevos hábitos con esa nueva creatividad ayuda a romper las costumbres que estabas teniendo. ¿Por qué? Porque los pecados son como, cuando uno está repitiendo los pecados, son como los animales que están en el zoológico. Si has tenido la oportunidad de ver a un animal que está en una jaula o en un espacio cerrado, se la pasa caminando, dando vueltas y vueltas y vueltas, y tanto que ya hasta puedes ver su camino por donde está el animal atrapado, no sale de ese lugar. Y así es con los pecados que se están repitiendo constantemente. Se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la persona cede al pecado, cede a la tentación por no haber tenido un arrepentimiento genuino, y entonces se producen sentimientos de miseria, de soledad, de aflicción, de dolor, de culpabilidad, y entonces vuelve a recurrir a ese pecado que había cometido, y entonces vuelven a producirse esos sentimientos. Y como quiere salir de esos sentimientos, vuelve a producir el pecado que le produjo esos sentimientos, y ahí se ve entrampado. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes tienen el deleite por esos pecados y hay quienes se ven atrapados en esos pecados y no saben cómo salir. Bueno, pues la Biblia nos dice algo bastante interesante y bastante útil en el libro a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 13, nos dice: porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, nos va a decir algo. Y mientras llegamos ahí, déjame decirte de lo que dice aquí en Filipenses 2. Dice: Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces tú puedes orar a Dios y decirle: Dios, no quiero dejar esto. Pero tú dices en tu palabra que tú das el querer. Por favor, dame el querer. Y si no quiero, ayúdame a querer. Y también dice que Él es el que te da el hacer. El dejar de hacer esos pecados que estabas cometiendo. Y dice que es por su buena voluntad, porque Él quiere ayudarte, porque Él desea ayudarte. Solo que Él te dio el libre albedrío, la libre capacidad de decidir. Entonces, cuando tú decides bajarte hasta ese nivel y decir: Señor, no quiero, pero ayúdame a querer, Dios viene y te ayuda. Déjame hacerte una pregunta. ¿En estos momentos estás enfrentando algo que te tiene entrampado, que te tiene atado? ¿Te encuentras sumergido, sumergida en una arena movediza? ¿O te sientes encerrado como un animal en el zoológico de algo que tienes años que no has podido salir de ello? El verdadero arrepentimiento es lo que te puede ayudar para salir de ese lugar y encontrar la libertad y encontrar la vida, el gozo, la paz que tú anhelas tener. Y este versículo de Filipenses 2:13 es muy útil y muy poderoso. Memorízalo. Ahora veamos lo que la Biblia nos dice en Mateo 7, a partir del versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, pídele a Dios ayuda y dile: Dios, yo no me quiero arrepentir. No encuentro el dolor de haberte ofendido y no encuentro el dolor de ofender a las personas. Al contrario, encuentro un placer en esto o encuentro un hábito que me es difícil dejar o de romper. Entonces, pídele a Dios. Busca
y vas a encontrar. Llámale y Él te va a abrir. Luego continúa diciendo, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios no te echa fuera, Dios te recibe. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ese es tu Padre celestial y el mío, el cual quiere que restaures tu relación con Él. Por eso nos habla del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino. Y aquí déjame tomar un paréntesis para hablar a aquellos que en una iglesia o en algún lugar tienen relación o ministran a niños, a jóvenes, a adultos. Puede ser alguien en una iglesia ministrando. Dice en el versículo 12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muchas veces aquellos que ministramos nos damos cuenta de los errores y los pecados de las demás personas y nos volvemos muy crueles, nos volvemos expertos en señalar los errores de las personas. Pero eso no les ayuda. Lo que necesitamos tener es empatía, poder comprenderlos, entenderlos, para poderlos ayudar en lugar de señalarlos. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar a las personas, he venido a salvar a las personas. Y si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra no era su tiempo para juzgar, era el tiempo de salvar. Y todavía estamos en ese tiempo. No juzgues, no critiques a las personas. Al contrario, pídele a Dios la sabiduría para guiarlos, para alentarlos a que puedan encontrar el verdadero arrepentimiento y puedan encontrar un cambio en su vida. Un verdadero arrepentimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a provocar una convicción dentro de ti, dentro de mí, de que hemos ofendido a Dios y de que hemos ofendido a los demás. Entonces produce un quebrantamiento, un dolor en tu corazón. Y cuando viene ese quebrantamiento y dolor en tu corazón, entonces se produce un cambio en tu razonamiento, en tu forma de pensar y de percibir las cosas. Y cuando tienes un cambio en tu razonamiento, entonces viene un cambio en tu manera de actuar, en tu manera de ver las cosas. Entonces puedes descubrir la miseria, el dolor que es vivir cometiendo ese tipo de pecados y el dolor y la miseria del daño que produces a los demás y a ti mismo por tus pecados cometidos y el dolor y las ofensas que produces a Dios al quebrantar su ley. Entonces puedes ver de una manera diferente. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu corazón y toca a la puerta y te quebranta y te hace sentir ese dolor, entonces se producen las lágrimas de arrepentimiento. Esas lágrimas de arrepentimiento son capaces de derretir el hielo del desinterés que tienes hacia lo que tú estás haciendo mal, al que no te importe el daño que tú produces hacia alguien más, a la ignorancia que haces hacia la ley de Dios. Entonces, esas lágrimas de arrepentimiento hacen que la sangre de Jesucristo fluya hacia ti para lavarte de tus pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice, y de Jesucristo, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Jesucristo empieza a fluir hacia ti cuando hay un verdadero arrepentimiento para limpiarte de aquellos pecados que has cometido. Econoticias. Haremos un viaje a través de la Biblia, donde conectaremos el pasado con nuestro presente y ser impactados con buenas noticias.